Hola, soy Francesc Mariejes. Soy un enamorado de la kinesiología y desde hace muchos años, además, soy profesor de kinesiología, soy divulgador de la kinesiología y sobre todo me siento también un estudioso, un investigador de lo que es la kinesiología y de lo que la kinesiología nos puede dar. Dentro de este aspecto de investigación llevo muchos años trabajando especialmente en los protocolos sobre el comportamiento humano, las emociones humanas, las creencias humanas, el desarrollo de la estructura del carácter y el comportamiento. Y me dedico a estos aspectos ya que es a lo que me vengo dedicando toda mi carrera profesional, en cuanto a que también empecé en eso con la medicina china, trabajando con lo que eran los aspectos del comportamiento de las personas y cómo esto estaba afectando a los órganos, a las funciones metabólicas, a las expresiones del ser, del carácter, de la comunicación con el alma, con el espíritu, con lo que es el origen, el Tao, con la energía. Así que llevo muchos años trabajando y profundizando dentro de este terreno, que es en el que me siento más especializado, y muchos años trabajando con los protocolos que desde la kinesiología nos permiten entrar en profundidad a ver qué le pasa a este ser humano que tanto nos habita y cómo podemos hacer para llevarlo a un lugar mejor, a un lugar que realmente nos permita evolucionar o al menos un lugar en el que nos permita vivir con conciencia. Dentro de la kinesiología miramos diferentes aspectos. Hablamos a través de los mudras, ¿no?, del aspecto que consideramos más físico o estructural, hablamos del aspecto que consideramos más químico, a veces nutricional. Este es el que usamos para hablar de la parte psicológica, emocional, mental, del comportamiento. Este lo utilizamos para hablar más sobre el sistema nervioso e información, y con este trabajamos más toda la parte energética, sutil, chakras, aura y demás. Digamos que dentro de lo que estoy ahora explicando, estaríamos concentrados fundamentalmente dentro de este mudra, dentro de este aspecto, aunque por más que sea un aspecto de concentración, en ningún caso hablaremos de que sea exclusivo, ya que lo que estamos haciendo dentro de la kinesiología realmente es relacionar todo lo que sucede al ser a los diferentes niveles y capas del ser humano. Así que, por más que nos interese el aspecto emocional, conductual, es imposible desde la kinesiología que realmente desarrollamos, entendiéndola como una kinesiología global que integra todos los principios del ser humano, es imposible que separemos lo emocional, mental, conductual realmente de lo que es físico, estructural, de lo que es químico y metabólico, de lo que es el sistema nervioso y la información y de lo que son las energías, los chakras y lo sutil. Por eso en kinesiología trabajamos con toda la información, la que nos dan los órganos, las que nos dan la energía y los chakras, el aura, la que nos da el comportamiento de la persona y sus relaciones, la que nos da sus posibilidades físicas de estiramiento, de giros. Cualquier información que nos esté dando el ser humano nos es útil para entender, o al menos para investigar, qué es lo que hay detrás que ha hecho que la persona se llegue a encontrar como se encuentra. De todos es sabido, al menos lo utilizamos popularmente, que los males que sufrimos, y males es entre comillas, a nivel de lo más general que queramos entender, que los males que sufrimos, por más que sean físicos o que parezcan metabólicos, tienen detrás un comportamiento emocional o una causa emocional muy importante. Nosotros no solamente hablamos de emocional, sino que también hablamos de conducta, hablamos de mente, por valores, por creencias, y también hablamos de todo lo que es el factor que nos puede condicionar o obligar a ser como somos, ya sea por la genealogía de ahí de donde venimos, ya sea por improntas de ADN, con lo cual nos lo podemos llevar todavía más lejos de la genealogía, e incluso dentro de las concepciones cuánticas que tenemos del tiempo, de los desdoblamientos y desarrollos de mí mismo como el ser, que estoy siendo trabajado en diferentes planos y dimensiones. La estructura de una sesión de kinesiología emocional es muy simple y nosotros la dividimos, ahora para resumirlo, en tres partes. Una primera parte que es la de la entrevista, una segunda parte que es donde estamos encontrando aquellos factores que son determinantes en que la persona se encuentre como se encuentra o que haya llevado su vida a donde la ha llevado, y tercero, un apartado de correcciones.
En el apartado de entrevista en kinesiología emocional usamos diferentes criterios, pero podremos nombrar 3 que también son básicos. El primero, el que ya trae cada uno de las personas que practican la kinesiología de su formación previa. Si los hay que vienen de la medicina china o de la osteopatía o quizá de la naturopatía, quizá de la medicina, cada uno de ellos ya tiene un tipo de protocolo de entrevista que sigue y con el cual se siente cómodo. Así que al iniciar la sesión, cada uno hace las preguntas con las cuales se siente realmente familiarizado y cómodo para tener una información que le permita construir una sesión adecuada, incluso dentro de la kinesiología emocional. El segundo factor que utilizamos es la PNL, la programación neurolingüística. Es usar recursos que permitan que a la persona que vamos a ayudar pueda aclarar su mente, pueda tener conceptos realmente significativos a la hora de hacer un trabajo, que pueda planificar o plantear objetivos de una manera concreta, que sea positiva, que sea provechosa y sobre todo realizable. Es decir, permitir que la persona tenga estrategias verbales que le permitan clarificarse respecto de lo que va a ser el objeto del trabajo. Y en la tercera usamos lo que llamamos el Tao del cambio, que son todas las herramientas para entender y evaluar lo emocional, conductual, lo espiritual, lo emocional del ser humano, entendido desde el taoísmo, desde el yin yang y las 5 fases o los 5 elementos taoístas de madera, fuego, tierra, metal y agua, que nos permiten hacer unas correspondencias muy creativas y muy explicativas de lo que le pasa a la persona, incluso así permitirnos ver qué referencias o qué correspondencias puede tener con lo físico, con manifestaciones que se pueden llamar signos de enfermedad a veces, o simplemente comportamientos, incluso con tendencias que tienen que ver con el alma y con el espíritu. Es un planteamiento muy asequible de simplemente estas 2 teorías, el yin yang y las 5 fases, que nos permiten dar una explicación muy acertada, casi siempre muy exacta, de lo que le está pasando a la persona. Una manera de biodescodificar, visto desde el taoísmo y la medicina china más clásica. El segundo aspecto de trabajo de la sesión de kinesiología emocional es el que le hemos llamado informar. Es el que usamos para buscar qué es lo que no está funcionando bien, qué es lo que ha provocado que realmente la persona se haya encontrado o que haya construido el estado en el que está, o simplemente informaciones que son relevantes para la persona, a veces para poder responder a los porqués que se plantea todo el mundo cuando algo no va bien. Así que tenemos un abanico muy amplio para buscar esa información, desde la psicología más clásica o una psicología del comportamiento o una psicología evolutiva, desde lo que es la información del árbol genealógico. Trabajamos con las informaciones de Maslow, también de Robert Dills, de la bioenergética con Lowen, desde el eneagrama, el eneatipo de Gurdjieff, cualquier tipo de información que nos pueda dar explicaciones al respecto de lo que le puede estar pasando a la persona. Trabajamos desde los valores, trabajamos desde las creencias limitantes, trabajamos desde la formación del yo, haya sido esta por la educación de la familia o bien de la sociedad, bien de la religión, bien de los factores con los cuales uno haya estado conviviendo desde pequeño y por los cuales uno ha llegado a creer que la vida es como es y que uno debe comportarse como debe comportarse para poder vivir en el entorno en que vive. Por supuesto, trabajamos con lo que es la evolución del ser humano en el tiempo, así que buscamos etapas significativas o momentos significativos en la vida de la persona, ya sea tanto desde el nacimiento como en el nacimiento, como en el tiempo de gestación, como incluso en la concepción, y si es necesario en vidas pasadas o, lo que decíamos antes, desde una visión cuántica en vidas paralelas. Miramos también cómo está la voluntad de la persona y su disposición a realmente transformar, cambiar, sanar lo que esté planteando.
Con lo cual, también miramos lo que conocemos como reverso psicológico o ganancia de enfermedad, es decir, los diferentes motivos que pueden llevar a la persona a preferir encontrarse mal y estar sufriendo lo que aparentemente está sufriendo porque le trae algún beneficio, que no realmente tener que resolverlo y enfrentar la realidad que le llevaría a un estado aparentemente de equilibrio o de salud que le haría perder lo que está obteniendo mientras está enfermo. Son casos clásicos como el del niño pequeño que está muy bien con sus padres y sus padres han contratado a una canguro para poder salir al cine o a cenar, y justo en el momento en que los padres están a punto de salir al cine o a cenar, el hijo o la hija empieza a aumentar de temperatura hasta llegar hasta los 40 o 41 de fiebre. Circunstancia que hace que los padres no se atrevan a marcharse y dejar solo al niño con el canguro. Así que los padres se quedan y al cabo de unos 20 minutos que los padres se han quedado en casa y han anulado el plan que tenían, el niño vuelve a una temperatura normal. Un recurso inconsciente, como el de casi todo el mundo, que hace que una circunstancia de enfermedad acarree un beneficio que vale más por el conseguir, en este caso, que los padres se queden en casa, aunque yo haya hecho 40 o 41 de fiebre. Contemplamos también la información relacionada con el campo del alma y del espíritu, y de aquello que puede haber sucedido. Digo puede haber, porque de hecho parece que demostrable no podemos demostrarlo, porque casi ninguno nos acordamos de eso. Lo que nos haya podido pasar antes de lo que haya sido esta encarnación, cuando estábamos en pura energía o en alma, los vínculos que podemos tener con nuestro pasado kármico, con lo de los registros akáshicos, con qué habremos hecho algún tipo de vínculo, de compromiso, de promesa o de obligación, a qué nos habremos atado, qué está repercutiendo en nuestro momento también presente y qué hemos de averiguar, qué hemos de encontrar para también poder solucionar. Es decir, es ver en cualquiera de los ámbitos que nos hayan podido afectar, tanto ahora como antes, a nivel mental, emocional como energético, para poder resolverlos en la manera en que sean favorables para el ser humano que ahora en este momento está viviendo aquí y que necesita vivir de una manera diferente para sentir que vive en congruencia consigo mismo, o al menos respetando lo que es un propósito de encarnación para poder vivir en paz. Y el tercer aspecto son las correcciones, para las cuales también tenemos un abanico muy amplio. Digamos que utilizamos las más clásicas de la kinesiología, como los puntos de liberación del estrés, o el frontal occipital, o el anclaje de Cook. Hay remedios, o el switching, o el área de integración cortical, o los puntos neurovasculares o neurolinfáticos, o los reflejos vertebrales, o el recorrido de los meridianos, o los puntos neuroemocionales, o los puntos Bennett. Dentro de los clásicos de la kinesiología, pues ya tenemos un buen montón de recursos. Por descontado que también utilizamos todo tipo de terapia vibracional, entre ellas la terapia floral, la clásica de las flores de Bach, sean Bush, California, sean cactus, orquídeas. Tenemos en estos momentos infinidad de posibilidades de tratamientos florales. Seguimos también trabajos vibracionales y energéticos. Desde el Reiki hay imposiciones diferentes de manos. Podemos trabajar también sobre chakras, afectándolos desde la energía, desde la vibración, desde el color, desde el canto, cualquier recurso posible. Trabajamos sobre puntos reflejos de cualquier origen, ya sean de la propia medicina china o sean de cualquier otra terapia o sistema reflejo. Puntos que nos sirven para poder introducir información en forma de luz, en forma de sonido o electromagnéticamente. Otro campo que utilizamos ampliamente dentro de la kinesiología emocional, a partir de poner imanes, ya se correspondan con la posición clásica que conocemos ahora casi todos del par biomagnético, ya sea por los llamados ahora más modernos pares emocionales, sea simplemente por el trabajo del código de la emoción, cuando recorremos todo lo que es la columna vertebral con el imán, sea simplemente porque tenemos un punto que el cuerpo nos está indicando sobre el cual poner un imán, sea simplemente por hacer un recorrido, un masaje con un imán, sea simplemente lo que sea.
que podamos hacer con un imán. También usamos técnicas que pueden venir de la PNL o de la Gestalt, que de hecho son técnicas muchas que vienen del chamanismo. Chamanismo que también utilizamos en las diferentes maneras que conocemos para aplicarlas, y otras veces que tenemos que desarrollar o inventar otras que no conocemos y que también testamos e improvisamos muchas veces gracias a la propia aportación de la persona con la que trabajamos, que es a la que realmente se le ocurre o le viene la idea de qué es lo que hay que hacer en ese momento para poder solucionar. Trabajos de posición, trabajos de percepción, trabajos de vías de información, trabajos con terceros, con aspectos de uno mismo. El trabajo es muy grande y muy creativo. También trabajamos con el aspecto de Jodorowsky, su psicomagia, su metagenealogía, todos los trabajos creativos que propone para resolver esas informaciones que están clavadas en el inconsciente y que hay que hablarles al inconsciente a través de metáforas y de trabajos simbólicos. Realmente ha hecho un trabajo excepcional que da muchas posibilidades para intervenir. Y también realizamos trabajos desde el nivel sutil que sea necesario en corrección pues, de ADN, de implantes, de vínculos, de proyecto de alma, del trabajo de entidades, lo que esté a disposición y que pueda tener algo de sentido para la persona con la que estamos trabajando y que le permita liberarse de lo que se tenga que liberar para poder hacer el cambio que le permite ser como realmente es en la búsqueda de ser uno mismo como quiere y debe ser. Y quiero hacer un último comentario de algo extraordinario que estamos haciendo con la kinesiología emocional, que es que realmente se está convirtiendo en algo abierto. Es por eso que evito decir que yo soy el creador de la kinesiología emocional. De hecho, soy un estimulador, un provocador, un dinamizador de lo que es este trabajo, ya que con toda la gente con la que estoy trabajando, todos los alumnos que han pasado por los cursos, estamos haciendo una kinesiología emocional realmente mucho más completa, mucho más precisa, donde estamos buscando el encontrar cuáles son realmente los aspectos que, y son muchos y muy diferentes, los aspectos que hacen que la persona esté como está, que sea como es, y que le permita cambiar a lo que quiere ser o que quiere estar en función de esa coherencia que está buscando consigo misma. Por eso la kinesiología emocional está viva, está en desarrollo y sobre todo está siendo global, está siendo compartida por muchos, que estamos trabajando al mismo tiempo para enriquecerla, para dar más posibilidades, una mejor perspectiva que ayude a que consigamos que los seres humanos podamos ser aquello que realmente hemos venido a ser, al menos para poder desarrollar una conciencia en donde podamos buscar quién soy y darle sentido a mi expresión interna de mí mismo para poder llevar esto hacia adelante. Esto me refiero a esta vida. Y quiero finalizar aquí esta introducción simple, general, de lo que es la kinesiología emocional, diciendo que si quieres más información la puedes encontrar en la web entusiasme.es y en el blog kineemocional.blogspot.com, donde vamos aportando y añadiendo información que puede ser de utilidad al respecto de la kinesiología y especialmente en la kinesiología emocional. Espero que esa información sea de tu agrado, que haya servido para tu interés y que puedas llevar hacia adelante el sentido de lo que estamos buscando aquí y que la kinesiología emocional sea una herramienta para ello. Que tengas buen día.